De Frederick Forsyth, Federico para los españoles, se ha dicho que es el primer escritor del mundo en su género, que es el fabricante de bestsellers que en todas partes arrasan en sus tiradas. ¿Cómo se consigue, Federico, bienvenido, cómo se consigue llegar a esa difícil facilidad de construir un bestseller? La primera vez con Chacal era instinto puro, porque yo no tenía ni experiencia, yo no había tomado lecciones o cursos o nada. Estaba en 1970 un periodista, 12 años del periodismo, sin trabajo, sin perspectivas de coger trabajo y sin muchas economías. Me parecía útil, en lugar de gastar mi tiempo, de ganar, como yo lo consideraba, unos duros, por escribir una novela. No tenía esperanza de un éxito como fue, pero yo pensaba hacer un éxito modesto dentro de Inglaterra con esta novela Chacal. Yo lo escribí entonces como me parecía a mí lo más interesante, lo más lógico, lo más cronológico, y en un estilo que es exactamente no literario, es un estilo seco, un estilo de reportero. Periodístico. Periodístico. Y ¡pum! Éxito. Muchas copias vendidas, y más pedidas, y más pedidas, y más pedidas. Y ahora me dicen, oh sí, es un nuevo genio. No sé cómo. Instinto. Después de esa primera novela han seguido otras que igualmente han sido bestseller. El instinto ha adquirido, además del instinto, se ha robustecido con alguna otra vía. Era necesario cuando mis editores ingleses y yo, cuando pudimos ver el éxito de esto, era necesario de hacer un análisis, una sorta de análisis. ¿Por qué? ¿Cómo? Y, más importante, ¿puedo yo hacerlo una segunda vez? Porque hay muchísimas primeras novelas que son buenas y nada más. Muchos escritores de un solo libro. Sí. Entonces, este análisis de Chacal, me aprendí el siguiente, que hay que poner una narración bastante interesante, contemporáneo, tópico, con muchos detalles tecnológico, técnico, procedural, demostrar al lector lo que pasa detrás de las cortinas, lo que pasa en los corredores del poder y también en los bares de la Lampa. Y enseguida he escrito Odessa, no el mismo tema, pero el mismo tipo, caza al hombre, criminales, espías y tal. Y finalmente Los perros de la guerra, de los tres, el nuevo, claro, es diferente. Pero yo pienso que ahora, 10 años después de Chacal, sí que tengo una fórmula. No es instinto más, es más pensado. Da la sensación de que sus novelas son un poco producto de laboratorio, como si las tuviese usted muy meticulosamente estudiadas, resueltas en todas sus complicaciones, hasta ir a desembocar en el final inesperado, ¿o no? Es la verdad que si hay un laboratorio, este laboratorio existe solamente aquí dentro. Mi manera de trabajar es de desarrollar la historia, la trama de la novela. Es la primera cosa. Y eso puede durar un año y medio, sin ninguna palabra escrita. Y solamente cuando yo sé exactamente lo que es la historia, cuántos caracteres, lo que hacen, lo que dicen, empiezo a la búsqueda de las informaciones técnicas. Esta sección del trabajo es viajar a Washington, a Moscú, a Londres, a Roma, a Estocolmo, donde sea. Si yo pienso que un señor que es posiblemente el mejor experto del mundo en esta disciplina vive en Estocolmo, yo voy a Estocolmo a verlo. Y solamente cuando tengo todas estas
informaciones, solamente entonces empiezo a escribir. Y cuando escribo es rápido, porque no estoy componiendo, estoy solamente dictando a mis dedos lo que deben escribir. Está claro que Forsyth no se pone a escribir hasta que no tiene la novela entera dentro de la cabeza. Esto es, nunca empiezo con puntas interrogativas en mi cabeza. Yo debo conocer cada carácter, cada acción, dónde esto pasa, y los personajes, Jerusalén o Nueva York, donde sea, exactamente lo que pasa en cada ciudad, y los nudos no deben ser por casualidad, todo es planificado. De manera que todos los personajes, sus caracteres, las escenas, incluso los diálogos, los escenarios, todo está perfectamente previsto. Sí, y por eso los caracteres no son muy profundos, son superficiales, y yo lo admito. Porque si yo gastaba 100 páginas por describir muy profundamente un carácter, sería por perder el ritmo de la acción. ¿Y qué es lo más importante en un thriller? En este género de novela, en un thriller, la acción, el ritmo, la excitación por el lector debe ser el rey. Y carácter, su desarrollo es secundario. Entonces, mi carácter no gasto mucho tiempo a describir mis caracteres. Efectivamente, ese es alguno de los reproches que han hecho los críticos, que Forsyth no se detiene en hacer un estudio psíquico de sus personajes, sino que los presenta un poco abocetados, nada más. Sí, es una crítica, pero yo pienso que es una crítica mal tirada, en el sentido que no entiendo hacer esto. Es como decir, usted, señor, fabrica muy buena mantequilla, pero no es marmelada. Si el señor está fabricador de mantequilla, déjelo en paz si fabrica mantequilla. Claro, usted lo que quiere hacer es exactamente lo que hace. Sí, un thriller es un género de novela. Sí. No es una novela psicológica, no es una novela romántica, no es una novela histórica. Debe cumplir un deber, excitar, coger el lector, conducirlo de página 1 a página 500, que sea, y esperamos, él quiere continuar, porque el ritmo de la acción lo empuje a continuar hasta la última página. Con 100 páginas en el medio, describiendo el carácter de señor Smith, él podía perder interés. O sea que el libro, en vez de ganar, perdería. Yo pienso, sí. Sería una mezcla de dos tipos. Ya, de dos géneros distintos. Esto es. El género que usted cultiva, en el fondo, es un género que se caracteriza por un ritmo casi cinematográfico. Sí, de acuerdo. Donde están incluso, parece que está pensado en función de la posibilidad de que luego se traslade al celuloide. No es deliberado. Yo envisajo una acción en mi imaginación. ¿Usted la imagina, la ve? Esto es. ¿Cómo sería? Por ejemplo, en esto yo puedo cerrar mis ojos y imaginar un tanker, un supertanker de 1.000.000 de toneladas. Un superpetrolero de 1.000.000 de toneladas. Esto es, viniendo ¿Sí? desde el horizonte a nosotros. Y si el director de cine puede ver la misma cosa, tan mejor. Algunas de sus novelas han sido llevadas al cine y han sido tan bestsellers cinematográficos como lo fueron sus libros en las librerías. ¿Cree usted que han respetado fielmente las ideas que usted tenía? En el caso de Chacal, sí. No era tan contento con Odessa, porque me parecía que han mucho cambiado sin ganar por los cambios. Pero Fred Zinnemann, que era el director de Chacal, ha seguido la historia muy cerca. Y yo pienso que era mucha tensión en esta película. Me ha gustado. Cuando se dice que usted es el número 1 de los escritores de este género, ¿usted está de acuerdo con eso o piensa que hay alguien mejor?
siempre difícil de ser su propio juez. Y además que los editores de varios escritores americanos e ingleses, claro, son aficionados de su autor. Entonces cada uno dice, no, el mío ha vendido más de copias de tal y tal y tal. Pero yo pienso que hay posiblemente un docen mundialmente, 6 americanos, 4 o 5 ingleses, un otro, que pueden considerarse el techo de copias vendidas. No hablo de calidad. De calidad literaria es otra cosa, pero de copias vendidas sí. ¿Usted no se ha propuesto nunca hacer literatura en sus libros? No es mi don. Y yo no me digo mentiras a mí. Yo no soy Shakespeare, yo no soy Cervantes, soy un escritor de thrillers, algo por divertir a un lector unas horas al lado de su piscina, en su vacación. Y mis ambiciones no es llegar a las academias ni al Parnaso. Esto es. En este libro, sin embargo, Génesis de una leyenda africana, la historia de Biafra, que es más bien un libro de reportajes, es un libro periodístico, usted se detiene más en el análisis de los personajes, nos da más profundamente una descripción de cómo son cada uno de ellos, y en cierto modo está usted tomando partido. Ahí está actuando no de una manera neutral como en el resto de los libros, sino como un testigo que toma partido por una cosa, ¿no? Pero hay que considerar una cosa, es la sola que no es ficción. Es la única que es real. El primer libro que yo he escrito, la historia de Biafra, y era escrito 90% dentro del enclave de Biafra, completamente contemporáneo, un libro encolerado, porque fue encolerado, por lo que yo he visto, los niños muriendo en miles y miles. Y claro, siendo un reportaje, podía tener el tiempo de describir lo que pasó y los caracteres. No tenía una trama ficcional, no tenía un clímax, porque no era clímax, era solamente una historia. ¿Por qué tardó tanto ese libro en publicarse? ¿Cuál? Biafra. No se tardó. Aquí por lo menos. Aquí nos ha llegado inglés. Con mucho retraso con respecto a la fecha en que fue escrito, quizá con demasiado retraso. Era una decisión de los editores. Yo pienso que este libro en inglés era lanzado en 69, 2 años antes de Chacal. Usted lo escribió en el mismo 69, ¿no? 69, sí. Estaba usted en una roulotte. En enero 69 y fue publicado en junio de 69. Pero yo pienso que no era... Ha vendido 30.000 copias en bolsillo y pues desapareció, porque Biafra también ha desaparecido y mucho del interés ha desaparecido. Años más tarde era posible de discutir Biafra, que no era posible mientras o en los meses después. Claro. Eran presiones por no discutir este asunto. Y entonces ese libro que usted tenía escrito 2 años antes lo remata, por así decirlo, añadiéndole nuevos capítulos, ¿no? Sí, la historia de Biafra, la primera versión, yo no podía acabar porque la guerra era siempre continuando. Sí. Entonces volvió a Biafra en el otoño de 69 por escribir la historia desde abril hasta fin de diciembre. Y por casualidad, fin de diciembre era también la fin de Biafra. Entonces la historia podía acabarse con un clímax. El exilio del líder, general Ojukwu, y la fin de la guerra. Parece que ese personaje es un personaje que siempre le ha gustado a usted, que le ha atraído. Da la sensación de que el general Ojukwu es un personaje que de alguna manera le ha impresionado, le ha fascinado. Sí, mucho. Yo he visto
muchos políticos en 12 años de periodismo y la mayoría corresponsal en países extranjeros y de periodista de periodismo político. He visto muchos políticos y muchos líderes, dictadores, primeros ministros, tal. Muy pocos han inspirado mi admiración por su integridad, por su coraje, por su inteligencia, por su honestía. Unos, David Ben Gurion, de Israel, era un líder, uno de los pocos que podía salir en el mercado entre la gente sin maquillarse. Sin falsificar su verdad. Esto es. Hombre impresionante. Este negro barbudo era un otro. Mucho más talento que los de Lagos. Y ellos lo sabían. Para eso que le detestaban. Usted decía antes que trata en el libro de dar un poco al lector esas cosas que para él están tan lejos, que es conocer los entresijos del poder, las conspiraciones, las maquinaciones que rodean siempre la atmósfera donde las grandes decisiones se adoptan. ¿Usted ha tenido acceso a esos aledaños del poder? Veces yo estaba testigo a unos eventos. Veces yo sé que son pasado, pero yo no estaba. En este caso lo que hago es de buscar alguien que estaba, posiblemente retirado del trabajo, y de charlar con él, pidiéndolo, dígame cómo fue, cómo estaba, qué pasó este día. Tú estabas, yo no estaba, dígame cómo estaba. Y yo encuentro que es más informativo de charlar con un guardia de espalda, por ejemplo, que estaba en esta situación, que buscar en archivos. Archivos son muy secos, dicen tal y tal y tal, pero el que estaba puede decir, mire Freddy, me recuerdo era muy caliente, un calor extraordinario, me recuerdo esto y esto, pequeños detalles. Estos detalles dan una impresión de la verdad más que una lista de estadísticos. Más que un documento frío. Esto es. Hablando de documentos, se ha dicho... ¿Permites que fume? Sí, claro, puedes hacer lo que Gracias. quieras. Se ha dicho que Frederick Forsyth reúne siempre una cantidad enorme de documentación sobre cada caso, sobre cada novela, y que los documentos son tan importantes que ha tenido en ocasiones que someterlos a la custodia de un notario. ¿Eso es cierto? Yo tengo mucho menos documentación que se imagina. Yo traigo la mayoría de mi información en mi cabeza. Tengo un libro de direcciones que sí que podía tener un cierto valor porque hay hombres de Estado, mercenarios, un poco de todo dentro. Solamente una vez yo calculaba necesario de tomar unas informaciones y consejarlos a mi abogado, que tiene una caja fuerte muy impresionante abajo de su oficina, y hasta hoy queda este dossier ahí dentro. Vamos a contarles ahora quién es Frederick Forsyth, aparte de ser el autor de los libros más famosos de la época. Él nace en Ashford, condado de Kent, al sureste, exactamente en Inglaterra, el 25 de agosto del año 1938. Creo que es usted hijo de comerciantes. Sí, mis padres tenían juntos una tienda de ropas, sí, por mujeres. Ropas para la mujer. Sí. Y también se dice que ha estudiado usted español en la Universidad de Granada. ¿Eso es cierto? Sí, estaba en una escuela en Inglaterra y yo tenía un burso. ¿Así se llama burso? Una beca. Sí. Y incluido era un parágrafo permitiendo a este estudiante de terminar o acabarse sus estudios con un curso en país extranjero de su elección. Yo tenía un muy gran interés, no de, yo lo admito, no de la idioma española, pero de la corrida.
Y por eso quería absolutamente dejar la escuela y venir a España por seguir los toros. Siguiendo los toros sí que aprendí español, pero no en un salón de clase, en una sala de clase. Más que en las aulas, ¿no? Yo pienso, sí, más corrientemente, que si había pasado 4 meses en 56, de enero hasta abril, en una sala de clases, sí que había posiblemente un conocimiento más clásico, más literario de la idioma española. Pero corriendo con otros teenagers de Málaga, después de los toreros, sí que aprendí, pero aprendí un andaluz de la calle, que no impresionaba a mis profesores. ¿Y esa curiosidad que sentía usted por la fiesta taurina, de dónde procedía? De un libro, La muerte por la tarde, por Hemingway, que había leído con la edad de 15 años en Inglaterra, y para mí pensaba absolutamente, yo quería ver esta fiesta extraordinaria, que por un inglés es tan extraño, no existía nada como la corrida de toros en Inglaterra. Y yo supongo mi imaginación era fascinada para el prospecto de ver este espectáculo. ¿Le gustó el espectáculo? Enormemente, enormemente. ¿Y lo que hay alrededor también, los entrebastidores, Sí. la atmósfera? Con 17 años era para mí fascinando el toril, donde secuestran los toros antes de la corrida, de ser invitado de tomar un copito con un matador. Un matador increíble. ¿Qué otros idiomas estudió usted? ¿Qué otro sitio? Idiomas, lenguas. Idiomas. Perdón. No. El primer idioma francés. Mis padres tenían amigos franceses y siguiendo la guerra, cuando era posible de viajar, yo pasaba cada año mis vacaciones de verano, con esta familia francesa. Resulta que con 13 años hablaba bastante bien francés. Enseguida alemán, después ruso en la escuela donde estaba, pues español, y en mi servicio militar he intentado de aprender italiano. Entonces, unos 5 idiomas. A los 17 años parece que era usted piloto de la Royal Air Force y dicen que el más joven de los pilotos de la aviación británica. Sí. ¿Por qué tan pronto? Pero, mire, en estos días era necesario por cada joven británico de hacer un servicio militar, normalmente con edad de 18 años. Yo, siendo salido de la escuela, tenía un año a gastar y 6 meses, 8 meses a gastar, y mi padre me dijiste que absolutamente no toleraba que yo gasto mi tiempo, y entonces por excepción especial me admitan a los 17 años y 6 meses. Resulta que 2 años más tarde yo estaba más joven que todos los otros en el mismo curso, que tenían 20 años, yo tenía 19 años. Por eso cuando nos dan las alas de piloto, estaba el más joven. Pero era una casualidad, nada de importante. ¿Fue usted piloto por vocación? No. Era la segunda cosa que me fascinaba. Después de los toros. Después de los toros, volar, pilotar aviones. Y tenía libros de aviones que había completamente memorizado. Todos los cazadores del mundo podía reconocer en un 10 de un segundo, 10% de un segundo. Era un ejercicio por reconocer por su plano todos los cazadores americanos, franceses, soviéticos, británicos, todos. En una décima de segundo sabía distinguir qué clase de avión era ese caza que pasaba por el aire. Sí, porque por un piloto de cazador es necesario de reconocer antes de tirar si es suyo o del enemigo.
¿Cómo se sintió atraído después por la profesión periodística? Porque tenía la posibilidad de continuar oficial de la Royal Air Force, la aviación militar, o de dejarlo y pasar a una otra carrera. Y yo calculaba que si había quedado con la aviación 12 años más, había salido con 32 años, sin profesión, aparte piloto. Y me parecía más interesante de dejar la aviación e intentar hacer algo otro. Mi tercero interés era de viajar. Y pensaba que corresponsal en países extranjeros sería una manera de viajar con el editor pagando mi billete. Usted ha conocido muchos mercenarios. Muchos, un docen, posiblemente 15 profesionales. ¿Cómo los ve usted? ¿Qué clase de gente es un mercenario? Es casi inclasificable. Inclasificable. Son distintos todos, ¿no? Sí, yo sé que hay una imagen del mercenario. En la prensa, sí, es siempre un tipo muy malo. Inspiración, dinero solo. En mi experiencia, el dinero no era la motivación primordial, porque lo que ganaban, por ejemplo, en Biafra, era mucho menos que habían podido ganar, por ejemplo, trabajando en un campo de petróleo, donde la paga es bastante alto. No, era más complicado. Vinieron de diferentes nacimientos, de diferentes padres, de diferentes naciones, diferentes idiomas, diferentes psicologías. La sola cosa común entre todos era el amor de la lucha, no del sadismo. Dos sí que eran sádicos, pero no, otros eran no más malo, no más cruel que cualquier sargento de un regimiento de paracaidistas. Pero tenían este amor por la aventura, por el aventura, riesgo. la lucha. Para la lucha como soldado, no como asesino. Cuando termina usted Chacal, sin embargo, a pesar de que el libro sería, como se vio, una explosión, le cuesta a usted trabajo encontrar editor. Va usted a uno y dice que no, el segundo tampoco, Sí, ni sí. el tercero, ni el cuarto. Sí, ¿Cómo se explica eventualmente, no sé, pienso que no estaban leyéndolo. Es normal cuando un autor sin ningún nombre conocido presenta un manuscrito. Él es dentro de 100. Uno entre tantos. Sí. Entre tantos. Porque hay manuscritos llegando a la puerta de cada gran editor cada día, cada semana. Montones. Y la mayoría sí, son no se pueden publicarse. Claro. Entonces, el mío no era diferente. ¿Cuántos ejemplares calcula usted que se han vendido de Chacal en el mundo? Me dicen los editores unos 8 hasta 9 millones. Ahí tenemos el segundo libro, que es Sí. Odessa. Odessa, para escribir cuyo libro Federico realiza una larga investigación sobre las actividades de los nazis sobrevivientes. ¿Cómo hace usted esa investigación? ¿Cómo llega a enterarse de que existe una organización que protege, por así decirlo, a todos los nazis que han escapado a las purgas y a las represiones Pues, de la posguerra? Empecé con una idea solamente de un tema. Me recuerdo, por ejemplo, el caso de Eichmann. Adolf Eichmann, rescapado a Argentina, era rapto por un comando israelí en 60 y colgado en 61 a Jerusalén. Y la idea me venía en la cabeza, ¿cómo viven estos cazadores profesionales o amateur de ex-nazis? Yo empecé a investigar y claro, sin mucho retraso me encuentro a la puerta de Simon Wiesenthal en Viena, que me ayuda mucho y que me explicó cómo
son salidos de Alemania a la fin de la guerra sabiendo que estaban cazados. Cómo pasan por esta calle hasta la puerta de Ostia o de Rimini, y desde Europa hasta la mayoría América Latina, Argentina, Paraguay. Mis fuentes, sources, fuentes de información, sí, correcto. estaban la administración del gobierno de Alemania del Oeste, a Ludwigsburg, Simon Wiesenthal mismo, y un otro que no puedo decir quién fue. Y desde ellos estas fuentes me han explicado que Rossmann, por ejemplo, que uno de mis fuentes me ha propuesto, en lugar, Freddy, de utilizar un nazi ficcional, ¿por qué no elegir un nazi real? Yo pregunté, ¿es posible? Sí, claro, es posible, porque hay por ejemplo, y me ha propuesto Rossmann. Rossmann no era ficcional, Rossmann era exactamente como descrito en este libro. Y es una ironía, una de las ironías de la vida, que finalmente la película de Odessa era pasado en un cine en un pueblecito de Argentina, y uno de los vecinos de Rossmann lo reconoció de la película y tomó el teléfono y ha telefonado a la policía. Rossmann era aprehendido, dejado libre en libertad provisional, pero él se iba a Paraguay y hace 2 años y medio murió de un infarctus y ahora está enterrado en Paraguay. Odessa, como probablemente saben casi todos nuestros espectadores, es una expresión compuesta de las palabras o de las iniciales de las palabras alemanas que equivalen a Organización de Antiguos Miembros de las SS, y sus objetivos eran rehabilitarles como profesionales dentro de la República Federal Alemana, infiltrarse en los partidos políticos del nuevo Estado, pagar los gastos de defensa e influir en los juicios, introducir a los supervivientes en las áreas económicas y facilitar un estado de opinión progresivamente favorable a los antiguos SS. ¿Es cierto que esa organización existe? Sí. ¿Es cierto que tiene mucho dinero? Ahora mismo no lo sé. Existía seguro. Y tenía mucho dinero, mucho poder económico. Riquísimo. ¿Cree usted que quedan muchos nazis viviendo en el extranjero? Hay siempre una comunidad bastante grande en América del Sur. Pero ahora, 30 años después, 35 años después de la fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que son activamente cazados son, como dice, la nata, el elite. Hay posiblemente un docen, posiblemente 2 docenes, que el gobierno alemán de hoy sí que quiere por hacer un proceso. La mayoría ahora, probablemente que llevan unos 70 años, y solamente por asesino en masa es posible ahora de inculparlos. Entonces, asesinos individuales no se puede más. Nos dice Frederick Forsyth que él calcula que hay 1 o 2 docenas como máximo de grandes jefes que quedan todavía vivos de los nazis. Todos están en los 70 años más o menos. Y que les gustaría, a todos los que pueden ser inculpados de asesinatos colectivos, les gustaría al gobierno alemán todavía tener ocasión de procesarles. Dicen que este libro es el que ha tenido mayor número de ediciones de todos los suyos, Odessa. Sí. No, en España no. En España Chacal ha vendido más. Pero Odessa ha conocido un gran éxito en América, donde, por ejemplo, la cuestión de nazis es muy popular, si quiere. Se ha hablado mucho también de las presiones que le han hecho a usted, de las amenazas que ha recibido en distintas ocasiones
en unas oportunidades de los mismos nazis, en otras oportunidades se dice que del Mossad judío. En realidad, ¿qué clase de presiones ha tenido usted? ¿Le han amenazado No. alguna vez de muerte? No. No. Preparando este libro, Odessa, muy pocos amenazas. Unas cartas extraordinarias después del lanzamiento. Yo pienso que eran todas las cartas de personajes de la extrema derecha, y la mayoría sin nombre. No, la posición donde era veces un poco peligroso era preparando perros la guerra. Este mundo era más fatal que estos viejos tíos de 70 años. Mucho más peligroso, gente más joven todavía Sí, y más dura probablemente, ¿no? Era cuestión de gente que eran operativo, Activos, sí. activo a la hora de mis investigaciones y no 30 años antes. En el momento de la investigación estaban plenamente en el ejercicio de su capacidad y de su eficacia. Usted había dicho que iba a escribir 3 novelas, al parecer, y que después lo dejaba. ¿Por qué? ¿Realmente es muy duro el ejercicio de escribir o el ejercicio de pensar? No, la razón por qué yo dijiste esto era muy sencillo. Después de terminar el manuscrito de Perros la Guerra, había preparado y escrito y lanzado 3 novelas grandes en 40 meses y estaba muy cansado, tan cansado que cuando un periodista me preguntó, entonces, Frederic, el próximo, ¿cuándo saldrá año próximo? A este punto yo dije, no, yo no escribo más, es finito, es terminado. Claro, después, 5 años, hace 5 años, exactamente, casi al día, el lanzamiento de Perros de la Guerra en versión inglesa era en septiembre de 75 y del nuevo Alternative del Diablo exactamente el 15 de septiembre 79. Entonces, no, 75, Perros de la Guerra, 79, el nuevo. Entonces, 4 años entre uno y otro. 4 años. 4 años. De los Perros de la Guerra se ha dicho que sirvió como punto de partida de un escándalo en el que se le acusó a usted por un periódico inglés, el Sunday Times, creo que era. Se le acusó de que estaba usted complicado en una conspiración, en un golpe de Estado contra un país, parece ser que Guinea Ecuatorial, contra Macías, y que incluso usted invirtió parte de su dinero en esta conspiración, y se añadió además que incluso participó o formó parte de una operación marina sobre Guinea, ¿no? Marítima. Era una patraña, una historia todo, ¿o no? Una buena historia. Una buena historia novelística de otro Forsyth, ¿no? No hay nada de verdad. Sí, hay poco de Hay verdad. algo de verdad. En el sentido que sí que era un plano y sí que era testigo. Había un plan y usted conocía ese plan. Era testigo. Pero después, el fallo total del plano, yo he dado a mi palabra a los señores que eran dentro del asunto, que si ellos me permiten conocer todos los detalles, yo nunca hablaré de ellos ni de lo verdaderamente ha pasado. Y hasta hoy tengo palabra. Pero lo triste es que, por lo visto, y aunque esto parezca un disparate, visto a la luz de la perspectiva histórica, Guinea no habría pasado etapas tan terribles como las que ha vivido con Macías si ese golpe hubiera triunfado, ¿no? Este plano de golpe de Estado nunca tenía una posibilidad. No tenía la menor posibilidad. No, la menor posibilidad. Estaba llamado a fracasar en cualquier caso. Vamos con el libro siguiente, es el de Biafra, hemos hablado anteriormente de él, de este libro de reportajes, Génesis de una leyenda africana, que hemos visto con anterioridad, escrito en enero de 1969 en plena guerra de Biafra, donde se atiene a la realidad
y donde trata de explicarnos la participación extranjera en el conflicto, que por lo visto era un conflicto de intereses, como casi todos los conflictos, en base a la posible existencia de un océano de petróleo de alta calidad en Biafra, ¿no? Era más complicado. Era más complicado. Era más complicado. Lo que... la inspiración de mi disgusto era que las razones verdaderas por el gobierno británico de enviar cantidades enormes, masivas de armas al dictador de Lagos no eran las razones dadas ni a la prensa, ni al Parlamento, ni al pueblo británico. ¿Cuáles eran las verdaderas razones? La egotismo de un grupo de funcionarios y políticos en el gobierno de Harold Wilson que había hecho un miscálculo, un mal cálculo, y que no podían admitirlo. Ellos pensaban que esta guerra sería un asunto de 10 días y no podían aceptar que habían hecho un error que no era así, era diferente, era completamente distinto. En lugar de admitir, sí, que hemos hecho un error, han adoptado una política Sí. de forzar la teoría, de forzar la realidad a pasar a su teoría. Y el resultado era, en lugar de una guerra de 10 días, una guerra de 30 meses, en lugar de un docen de muertos, 1,5 millones. Qué horror. Vamos a hablar del impasse, de esos 4 años que transcurren desde que dice que se acabó de escribir. Resulta que lo primero que hace es casarse. Bueno, dicen que ha ganado mucho dinero con esas novelas. La gente que lleva las cuentas del dinero ajeno dicen que pasa de 300 millones de pesetas, que depositó en gran parte en Suiza. Se dice que se enamora y se casa con una bella irlandesa que tenemos por ahí en algunas fotos en estancias anteriores en nuestro país. ¿Cómo se llama, madame? Carola. Carola. Y de entonces acá ha habido niños también, ¿no? Sí, somos casados en España en 73 y hemos pasado un año en España después la boda. Fin de 74 somos vueltos en su país, Irlanda. Hemos comprado una casa y en 77 llega el primero de los 2 hijos. Y recientemente, en junio pasado, el segundo. Entonces ahora tenemos 2 hijos bonitísimos. ¿Qué ha aportado Carola a la vida de Frederick Forsyth? Una casualidad, estaba en Londres en 70, antes de toda esa fama y dinero, y estaba en el apartamento de un amigo charlando con él, y ella estaba pasando. Lo conocía al otro, que era un hombre de unos 60 años, y vine a visitarlo. Y entonces la presentación, ha hecho café, yo perdió todo interés en el viejo tío, y él también, felizmente. Bueno, la instalación del matrimonio Forsyth en España se lleva a cabo en la costa levantina, en un pueblo llamado Ondara, Sí. y se dijo en los periódicos que era un retiro campesino porque Forsyth, como no iba a escribir más, iba a hacer una explotación de cunicultura, iba a dedicarse a la cría de conejos. ¿Cómo resultó? Era un chiste. Era un chiste. Era un chiste. Pero hubo conejos, ¿no? Yo tenía un docen de conejos. Una docena de conejos. No, 12 de conejos. Y con la normal posibilidad de exageración, estaba una cría de conejos de millones y millones y millones. Sí, no sí. estaban 12. Hay mucho novelista por ahí que no escribe, ¿no? A pesar de sus propósitos de no volver a escribir en 1979, ahora apareció La alternativa del diablo. Y esta vez ya recibe por ella, o así lo dice la prensa mundial, 1 millón de libras de esterlinas, ¿no? Es posible, sí. 150 millones de pesetas más o menos. Sí, más o Por menos. este libro que están ustedes viendo ahora en sus pantallas. Parece que esta novela ha sido escrita un poco por la decisión o el empeño que puso sobre todo Carola Forsyth, ¿o no? Sí, ella tenía un parte en esta decisión porque yo tenía la idea en mi cabeza y
era rodeando aquí dentro. Finalmente ella me dice, mire Freddy, tú no serás contento hasta que tú has escrito, porque la idea no va a dejarte y tú no vas a dejar a la idea, y sería una lástima si tú no haces nada y un otro más tarde escribe algo similar, porque nunca tú serás contento de esto tampoco. Entonces, escríbelo. Y ella era en estado, esperando la llegada de nuestro primer hijo. Yo le dijiste que era necesario de viajar y de dejarla. Y su contestación era, hágalo, escríbelo, porque solamente cuando es escrito podemos tener un poco paz en esa casa. La verdad es que es una obra futurista, es la primera obra que no se desarrolla en el pasado, Sí. sino que está confrontando un poco el misterio del futuro inmediato. Acaece toda ella en 1982, son 500 páginas. Este es el grueso volumen, 500 páginas de un texto apretado, donde la complicación es mucho mayor que en las novelas anteriores. Sí. Si en las otras había, digamos, 3 o 4 tramas paralelas, aquí las bifurcaciones son múltiples, hay como 15 escenarios distintos. No, cinco. Yo he Sí. contado Sí. Turquía, Londres, Berlín, Noruega, Estados Unidos, Holanda, Ah, Israel, sí, y dos. hay más todavía, ¿no? Sí, hay temas distintos. Hay lo que pasa en Londres, incluyendo el espía Sí. británico en Moscú. Y hay el Politburo en Moscú. Hay el presidente en Washington, los terroristas ucranianos y el capitano noruego del superpetrolero. Sí. Entonces, unos 5 temas grandes. Sí, porque Unos 5 grandes temas, Sí. son las 5 grandes historias, y luego hay otros subtemas o Esto historias es, menores. Esto es complicado. Su novela ha llamado mucho la atención de la gente porque se esgrime por vez primera de una manera, digamos, dolorosa la posibilidad de esa alternativa trágica de una tercera guerra mundial. ¿Usted cree que esa guerra es posible? Me parece que no es imposible. Pero el equilibrio del miedo, ¿quién se atreverá a romperlo? No, yo no pienso en este equilibrio del miedo. No. Poco. Menos posiblemente que algunos comentarios. Me parece que si 2 o 3 condiciones por casualidad coinciden en el mismo mes, posiblemente falta solamente un cerillo. No por hacer una guerra, pero por poner en camino una serie de eventos que conducen a una confrontación América-Rusia. Y yo estaba escribiendo en octubre del año pasado, hace 15 meses. Pero ahora vemos que por ejemplo, los rehenes de Teherán son matados, y si enseguida de esto las presiones de la elección doméstica americana empujen al presidente de contestar con fuerza, y si un viejo en Teherán, en estado de pánico, hace Un llamamiento. Sí, a Moscú, por un apoyo, sería posible que un cazador americano mata a un cazador soviético en el espacio 13.000 metros encima del desierto. Pero esto sería muy, muy peligroso. Yo hablo solamente de un grupo de estudiantes que no pueden pensar a más que su Shah, que él vuelve a Irán, poniendo en camino una serie que nadie puede impedir, que continúa hasta un punto. Esto es posible. Esta es la tremenda alternativa, la incógnita, la interrogante que tenemos pendiente sobre nosotros, y que deja así abierta un poco en su libro la alternativa del diablo Frederick Forsyth. Supongo que vendrá otra novela andando el tiempo, porque no creo que vaya a decirnos el autor que de nuevo se retira a descansar. Ahora creo que está criando ovejas en lugar de conejos allá en Irlanda. Sí, un docen, no una millones. Una docena de un ovejas, docen. nada más que por el placer de tener ovejas cerca, palomas también, según creo.
para que los niños puedan ver cómo vuelan esas aves deliciosas. Y hay otra cosa más, y es que se dice, porque la gente siempre dice cosas, sobre todo los periodistas que están estudiando en la vida ajena, se dice que Forsyth eligió Irlanda porque es el único país del mundo donde los escritores no pagan impuestos. Ha sido dicho. Ha sido dicho, ¿pero es verdad eso? En parte, En sí. parte. En parte. Pero yo puedo decir sinceramente que cuando yo iba a Irlanda no tenía intención o ambición de escribir más. Entonces era un parte, si quiere ver. La mayor parte era que mi esposa está de ahí, que quería volver, que es un país atractivo, muy verde, que la gente muy amable. Era la mayor razón. Sí, era un ventaja en caso que quería más tarde escribir más, que los escritores tienen un gran ventaja desde el punto de vista de los tax, impuestos, sí. de los impuestos. Como Forsyth tiene solamente 40 años, 41 años, quiere decirse que tiene muchos libros por delante y que andando el tiempo habrá que volver a sentarse con él a seguir conversando, porque es un hombre muy cordial y muy simpático, que a pesar de que solamente aprendió un poco de español siguiendo a los toreros cuando tenía 17 años, ha sido capaz de estar aquí dialogando una hora entera y contándonos muchas cosas. Quedan muchas más en el tintero para otra vez. Muchas gracias, Federico. Hasta siempre y mucha suerte. Muchas gracias, Juan.